Y continuamos en Nola Verano, porque hoy es el Día Mundial del Videojuego. Por eso nos visita Javier Artesero, psicólogo, para hablar sobre esta adicción, síntomas, causas o tratamientos, incluso, entre otras cosas. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, lo primero de todo, bienvenido a Televisión Allí, muchísimas gracias por venir. Y lo primero, pues eso, comentar, ¿no? ¿Qué término, ¿no? ¿Qué define? ¿Qué es la adicción a los videojuegos? Bueno, la adicción en un término general es un deseo, un impulso que tenemos y que lógicamente no podemos controlar, que nos impulsa a realizar una acción concreta o en casos de sustancias a consumir una sustancia concreta, y que además de esto merma normalmente nuestra normal vida, ¿no? De una manera significativa nos quita calidad de vida, capacidad de vida, y es algo que nosotros no podemos controlar. Aunque queremos hacerlo, no podemos controlarlo y lo tenemos que repetir de forma recurrente. ¿Se puede decir que hay unas edades donde se detecta más que otras? En el tema del videojuego, quizá una de las edades más importantes para empezar a prestarle atención es la adolescencia, ¿vale? Hay un momento ahí donde los chavales empiezan a adquirir una mayor, presencia a nivel de su voluntad, a nivel volitivo, con la capacidad de empezar a tomar decisiones por su cuenta. Hay un cambio de la niñez hacia la adultez, y en ese paso aparecen también una serie de cambios neuronales y neuropsicológicos, de deseos de conseguir resultados rápido, que son normales, es propio de esa edad y de esa época, pero que sumados a veces a las dinámicas propias del videojuego, pues suelen ser más importantes para generar ese proceso adictivo. ¿Cómo sabemos, ¿no?, que se ha llegado a ese punto de esa adicción, sobre todo al videojuego? Hay muchas más adicciones, pero ¿cómo se puede llegar a saber? Como te he dicho antes, siempre aparecen dos características muy claras. Primero, una necesidad recurrente donde se invierten muchas horas en la búsqueda de esa actividad, incluso fuera de los rangos de normalidad. A veces se puede empezar a jugar a deshoras, cuando deberían estar durmiendo, cuando deberían estar haciendo otras actividades, quedando con sus amigos, teniendo otro tipo de relación que es más positiva y prosocial para ellos, y están centrados solo y exclusivamente en esa actividad. Y se empieza a ver también, sobre todo los padres, empiezan a darse cuenta que empiezan a abandonar otras actividades, otras dinámicas que eran normales en ellos, otras actividades normales en ellos, y se empiezan a sustituir por tiempo continuo de videojuego. Cuando se les prohíbe también, cuando los padres les intentan parar, ellos empiezan a darse cuenta que están demasiado tiempo en esa actividad. Lo que se aparece es una frustración muy alta por parte del adolescente, con unos enfados, a veces con rabietas muy injustificadas, con respuestas agresivas, respuestas de ira. No, toda esta sintomatología que se observa en ese momento, pues es un aviso de que estamos posiblemente ante un proceso que se esté adictivo, o un proceso que se esté iniciando una adicción. Estos problemas son problemas, ¿no?, que se pueden tener por esta adicción, como muchas consecuencias, ¿no?, que nos llevan a eso, como el cambio de hábitos, ¿no?, que bien nos dices, que eso es lo que primeramente se nota, ¿no?, por esa adicción. Claro, el problema es que abandonan su vida. O sea, no solamente es ya el tiempo que ellos realizan a esa acción, ¿no? El problema es que ellos empiezan a abandonar su vida, a abandonar las actividades que vienen siendo normales para ellos, las actividades que son más sociales, más de sentirse útil por otras acciones, estudios, compartir, relacionarse. Todo esto empieza a quedarse a un lado y ellos empiezan a centrarse solo y exclusivamente más en esa actividad del juego, ¿no? Y todo lo demás se queda a un lado, sin poderlo, sin querer atenderlo, y solo y exclusivamente están en esta idea. Bueno, las tendencias han cambiado, los videojuegos han evolucionado. Hay unos videojuegos más adictivos que otros, ¿no, Javier? Claro, desde las máquinas de marcianitos hasta aquí ha habido mucho tiempo, y cada vez los juegos están más
mejor construidos, imitan cada vez mejor también realidades virtuales con escenarios mucho mejor desarrollados, mucho mejor construidos. La adicción entre unos y otros va a estar construida por muchas variables, ¿vale? Va a tener que ver mucho con la persona, con las características de la persona, de esto ya lo iremos viendo luego. Pero por el propio videojuego en sí mismo sí que es cierto que aquellos videojuegos que te aportan un mayor nivel de recompensa, un mayor nivel de intensidad emocional, donde hay una mayor carga, donde hay un mayor nivel de competitividad, suelen ser más adictivos que otros juegos donde la construcción del videojuego no abarca áreas tan emocionales y áreas que son más racionales, más cognitivas, más de construcción, que son videojuegos más tranquilos, que te van a exigir siempre menos intensidad. Los videojuegos de logro, de recompensa, de resultados, son mucho más potentes a la hora de engancharnos a ellos. Sí, pero no estamos diciendo que no se juegue, porque es verdad que hay videojuegos que también son muy gratificantes, ¿no? y que se aconsejan también, pero sí que hay que saber hasta qué punto, ¿no? podemos jugar y llevar a cabo, claro, esos juegos. Claro, el videojuego está claro que, como hemos dicho antes, desde la máquina de Marcianitos hasta aquí ha venido para quedarse y cada vez va a ir desarrollándose a un mejor nivel, ¿no? Hay videojuegos que son incluso muy útiles a nivel personal, incluso a nivel cognitivo. Hay videojuegos que ayudan a estimular áreas cognitivas, áreas espaciales, intelectuales, de razonamiento, que son positivas y que funcionan incluso para niños pequeños. El que tengan cierto tiempo, no mucho tiempo, cierto tiempo haciendo ciertas actividades, pues es también una buena capacidad de estimulación para ellos, ¿no? Pero todo hay que cogerlo en su justa medida, en su actividad, en un tiempo adecuado para que sea algo útil. Cuando eso lo excedemos, como cualquier otra acción que podamos realizar, pues pasamos de algo que puede ser bueno y positivo a algo que se nos puede convertir en malo y negativo, ¿no? La verdad, bueno, que ha evolucionado mucho el mundo del videojuego, pero no todo es negativo, hay algunas cosas positivas, pero sí que es verdad que la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un trastorno psicológico, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Claro, porque al final estamos hablando de que es un trastorno, una enfermedad. Claro, hablamos de un trastorno, efectivamente, como una situación que te desajusta del desarrollo de tu normal vida, ¿no? Al fin y al cabo, todo trastorno psicológico lo que viene a hacer de alguna manera es que te afecta de tal forma que rompe el desarrollo normal que una persona tiene en su vida diaria, ¿no? Lo que sería adecuado y correcto. Con el tema de los videojuegos, lo que sucede también es que esto es un poco la punta del iceberg, ¿vale? Nosotros vemos una acción, una adicción que se puede estar produciendo. Muchas veces lo importante es entender cómo se llega hasta aquí, ¿no? Es decir, no solamente es estoy jugando este videojuego, me he enganchado a este videojuego, esto y tal, sino por qué se ha dado esta situación, cuál ha sido el proceso, cuál ha sido la evolución. Cuando hacemos un análisis, digamos, global, ¿vale?, contextualizado de todas las variables que pueden estar generando esta realidad en la persona, pues podemos encontrar que ya hay subyacentes, otros pequeños trastornos, otras anomalías que están afectando y a su vez están incitando a que esa persona pueda estar, mejor dicho, más predispuesta a desarrollar esa futura adicción al videojuego, ¿no? Es importante entonces entender que no solamente es este videojuego es bueno, este videojuego es malo, ¿no? Quizá tendríamos que valorar las características de la persona que está jugando, cuáles son su realidad, sus variables de personalidad, y sobre eso y sobre ese entorno existirían unos videojuegos que serían más positivos y más, útiles para esa persona, y otros videojuegos que podrían estar más desaconsejados, ¿no? Y que tendrían una mayor tendencia a esa posibilidad de poderse quedar enganchados.
bueno, además tenemos síntomas, ¿no?, que nos orientan o nos hacen ver que ese problema, ¿no?, lo tiene esa persona, ¿no?, que sabemos que es adicción. O sea, tenemos como unos tips, ¿no?, más o menos, que nos indican que esa persona tiene esa adicción al videojuego, ¿no? Claro, como te decía antes, hay los 3 parámetros que nos pueden indicar claramente que estamos ante una situación de adicción: es la recurrencia excesiva, ¿no?, sobre ese videojuego, con un tiempo dedicado más allá del adecuado, del normal que podemos tener; el abandono de otras actividades que son propias de nuestra vida diaria y que también deben ser gratificantes y deben darnos un refuerzo positivo, deben tener un buen nivel de recompensa, porque al fin y al cabo somos personas sociales que nos relacionamos, que nos desarrollamos unos con otros. Y después aparecería una tercera característica, que sería la dinámica de frustración, con una respuesta muchas veces de agresividad, de negatividad, de intolerancia a abandonar el uso o el consumo de ese juego, de esa actividad de juego, ¿no? Además también, bueno, como hemos dicho antes, esto ha evolucionado mucho, pero se ve más adicción ahora, sobre todo en los jóvenes, pero también tenemos de todas las edades, ¿no?, porque esto al final es una adicción que se puede crear antes, durante y después durante las edades, ¿no?, todo tipo de edades. El videojuego ya está, digamos, que en todos los sesgos sociales, ¿no?, desde videojuegos para niños hasta videojuegos para adultos, ¿no? Ya es todo, es como el cine, ¿no? Es una oferta que está para todos los públicos y para todos los distintos tipos de público. Lógicamente, cuando un cerebro está en desarrollo, es mucho más vulnerable que un cerebro que está ya desarrollado. El videojuego para una persona adulta, madura y estable, pues no tiene el mismo riesgo que el videojuego para un niño o un adolescente que estamos en un proceso de construcción de ese desarrollo que te decía antes, ¿no? Entonces sí que es cierto que tenemos que cuidar y prestar mucha más atención a estas edades y a estos momentos, porque es donde mayor nivel de vulnerabilidad puede aparecer sobre esta actividad del juego, ¿no? Esto no quiere decir que no existan también a veces en personas adultas, o que no puedan existir en personas adultas, sobre todo adultas jóvenes, estas dinámicas de adicción. Y a veces el problema que tiene el adulto joven es que ya no tiene a nadie que le controle, ya está solo, está tal, y esto le puede generar un agravamiento todavía mucho peor de esa adicción, porque se puede ir encerrando, se puede ir aislando, se puede ir escondiendo en su propia realidad, y como es ajeno a ese entorno, pues cuando quiere dar la voz de alarma o queremos verlo, pues la situación se puede agravar mucho, y ya lo que se puede ver, pues eso, a lo mejor son dificultades a la hora de atender sus responsabilidades propias de la vida. Con los niños y los adolescentes, pues tenemos normalmente la imagen paterna, que está más pendiente, está encima de ellos, está vigilándolos, y sí que es cierto que la voz de alarma se suele dar bastante antes. Ellos enseguida aparece esa observación criterial por parte de los padres de, vaya, parece que esto se está complicando, y los primeros que intentan poner cartas en el asunto, intentar controlar, intentar hablar con el niño, con el adolescente, intentar controlar las horas de juego, pues ya aparece por ahí, ¿no? Y bueno, pues muchas veces con buenos resultados, ¿no? Los padres y las madres están ahí, a veces otras veces nos encontramos que ellos muchas veces cuando quieren reaccionar se ven que están desbordados, que se sienten superados por esa respuesta que te decía antes, a veces de agresividad o de rechazo o de negatividad sobre esto, y entonces a veces pues cuando se sienten así desbordados buscan esa ayuda profesional para intentar reajustar o replantear la realidad de su hijo. Pero bueno, en primer término, digamos que los padres son el primer gran dique que viene a poner un orden y a controlar esta situación. Así, ¿algún tipo de tratamiento, Javier, o es simplemente primero controlar, ¿no?, un poco la situación en la que estamos, ver en qué punto, ¿no?, de adicción? ¿Hay algún tipo de tratamiento, algún tipo de terapia que se pueda llevar a cabo, ¿no?, en estos casos? Claro, hay un proceso terapéutico. Lo que pasa es que en psicología
no son 2 y 2, ¿no? Por desgracia, ojalá que fuera tan fácil como 2 y 2. Cuando nos encontramos en una situación de este tipo, como te decía antes, estamos viendo el problema que nos aflora o el problema que subyace a todo esto, ¿no? Pero este es el problema. Ahora nosotros tenemos que ver de dónde emana este problema. Muchas veces nos encontramos con chavales que tienen problemas sociales, problemas de relación social, problemas de comunicación social, problemas de interacción social. Piensa que la vida normal está abierta, es decir, nosotros salimos a vivir, tenemos un cerebro maravilloso que está programado para gestionar esa vida, pero no podemos anticipar ni podemos controlar todo lo que nos va a pasar, todo lo que nos va a suceder. Por tanto, estamos expuestos a lo que nos pueda pasar y tendremos que tener la capacidad para improvisar, para resolver en ese entorno que es la vida y la realidad, ¿no? ¿Qué sucede en un videojuego? Está todo controlado. Tengo una realidad virtual, pero perfectamente controlada, donde yo la puedo anticipar, yo puedo saber qué es lo que va a pasar y si pierdo en un momento puedo reiniciar desde el principio para volver a corregir este error que he tenido, cosa que por desgracia ojalá se pudiera, pero en la vida no es posible, ¿no? Muchas veces quien no quisiera dar marcha atrás y algo que no ha hecho bien poderlo hacer de otra manera. El videojuego no lo permite, no permite hacer esto y nos permite tener ese espacio siempre bajo control. Esto que nos aporta a nivel psicológico, pues nos aporta un resultado de éxito, es decir, al final lo voy a lograr, lo voy a conseguir, con un sistema de refuerzo, de recompensa que se proyecta sobre nuestro cerebro. Hay una sustancia que se llama dopamina que se proyecta sobre un núcleo que tenemos en el cerebro, se llama el núcleo de recompensa, se llama núcleo accumbens, y esa sensación de placer, esa sensación de satisfacción sobre el logro que he conseguido y sobre el sistema de control que tengo, pues es lo que me activa a seguir jugando y a seguir buscando esa cada vez más difícil, pero cada vez más esa situación de logro. ¿Qué vemos muchas veces? Pues que la persona se encierra ahí y, como te he dicho, abandona otros espacios de la realidad, y es ese entorno el que nosotros primero tenemos que analizar. Es decir, vale, tenemos un problema de una adicción, tenemos un problema donde estás jugando mucho, tenemos un problema tal, pero ¿por qué se ha generado este problema? ¿Cuáles son las variables que no te han acompañado en tu vida? ¿Cuáles son las variables donde tú no estás obteniendo esos resultados positivos, esos éxitos positivos y que te han girado hacia buscar otro sistema de recompensa más controlado, más fácil, más rápido, ¿no? Que podría ser el videojuego? Entonces, tenemos que hacer un análisis sobre la propia realidad de la persona, sobre sus propias características de personalidad, sobre sus propias competencias intelectuales y de gestión, sobre sus capacidades sociales también, de relación con sus iguales, y ver un poco todo ese mundo, toda esa realidad que rodea a esa persona para buscar dónde está teniendo esas limitaciones. Muchas veces el trabajo se centra en recuperar y reactivar todos esos procesos, porque si es bonito conseguir superar una pantalla y llegar y lograr algo, mucho más bonito es conseguir en la vida en la que estamos todos sentirte aceptado, sentirte integrado, sentirte querido, sentirte valorado, sentir que aportas a los demás y que los demás te quieren a ti, ¿no? Cuando conseguimos recuperar esas variables, cuando conseguimos recuperar que la persona vuelva a sentirse integrada plenamente y respetada, valorada, útil y querida en su entorno, pues estamos girando, ¿no?, esos sistemas que te decía de recompensa. Entonces el trabajo lo centramos. Sí que es verdad que hay que trabajar sobre sistemas de control, sistemas de inhibición de las áreas de juego, pero también tenemos que trabajar sobre todas esas variables individuales que puede existir dentro de cada persona, de cada sujeto, y sobre ellas intentar dotarles de esos sistemas de competencia y de capacidad. Y cuando lo van consiguiendo, pues entonces ellos van viendo, pues esto que te decía, que es mucho más agradable tener una buena interacción con sus amigos, con el grupo, una buena relación del entorno, sentirse querido por ellos, sentirse valorado por ellos. Eso es más
que lograr un éxito, porque al fin y al cabo este éxito que estoy logrando en un videojuego no deja de ser algo virtual. Lo que sucede es que nosotros, en nuestro cerebro hay varios cerebros, no es uno solo, ¿no? Entonces, como que nuestro sistema emocional, lo que nosotros llamamos nuestro sistema límbico, a él le gusta siempre hacer las cosas, le gusta conseguir las cosas, le gusta triunfar, y entonces él lo que quiere son resultados que puede lograr, que puede conseguir de una manera rápida, y es el que nos engancha y el que nos refuerza a esto. Pero cuando salimos de ahí y damos otra vez un control sobre áreas más humanas, más corticales, más sociales, pues nosotros como seres humanos nos sentimos mucho más integrados y mucho más satisfechos. Un poco el trabajo va por aquí. La verdad que sí, también es súper importante, Javier, no mezclar la ficción con la realidad, porque es verdad que se han visto casos, ¿no?, donde extrapolamos el videojuego a la realidad sin ser conscientes de realmente lo que estamos haciendo, que eso también es muy grave, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con lo de cambiar la ficción a la realidad. Claro, tenemos que separar, ¿no? Si una persona llega un momento en que confunde la ficción y la realidad, cuando llegamos a un punto de confusión, esto es un problema grave, podemos estar ante una situación ya de un trastorno mental grave, con la posibilidad de lo que nosotros llamamos un brote psicótico, porque la persona ahí no es capaz de acabar de diferenciar dónde empieza y dónde acaba la realidad, ¿no? Esto puede suceder, no propiamente porque un videojuego lo provoque, sino porque una persona tenga una serie de características, como te he dicho antes, y haya videojuego puede ser un vínculo, puede ser un elemento coadyuvante a este proceso de pérdida de la realidad. Lo que puede suceder también en otros espacios es que la gente intente como traer, ¿no?, partes de esa realidad, de esa virtual, intentar llevárselas a su realidad, siendo consciente de dónde está separando. Pero claro, esto muchas veces acabamos en dinámicas de frustración, porque no tiene nada que ver lo que es como te he dicho antes, un área controlada, un videojuego, con una realidad que está preparada por algo que nosotros no podemos controlar. Como te he dicho antes, el cerebro sí que está construido para procesar, analizar, interpretar y interactuar con esa realidad. Esa es la genialidad, la capacidad adaptativa que tiene para hacer esto, ¿no? Pero nosotros siempre nos gusta anticipar, es esto de tenerlo todo un poco controlado, saber qué tenemos que hacer, saber qué va a pasar, poder predecir, es algo que nos es muy agradable. Entonces, a veces esto con la realidad no se puede. No es compatible. No es compatible. Nos gustaría, pero no es compatible. Bueno, así para ir finalizando, Javier, ¿qué consejos, ¿no?, qué a modo resumen podemos hacer de esta adicción al videojuego? Bueno, lo que hemos ido un poco hablando sobre en este rato, ¿no? Está bien jugar. Sí, vamos a decir que no. Está bien jugar, está bien dedicarle un tiempo, puede ser algo gratificante, puede ser algo agradable, pero tenemos que tener muy claro siempre que estamos haciendo un proceso de entretenimiento fuera de lo que es nuestro contexto, de nuestra realidad, fuera de lo que es nuestra responsabilidad, fuera de lo que realmente son nuestros parámetros sociales y humanos, que son los que como persona nos identifican, ¿no? Entonces, jugar sí, pero siempre sabiendo dónde estamos. Una cosa que es importante para esto siempre es saber controlar los tiempos que le podemos dedicar al juego, ¿no? Tiempos de ocio, esos tiempos libres que nosotros podemos hacer otra cosa, pues una parcela de ese tiempo en esos huecos de fin de semana o de tiempo libre que podamos dedicar a disfrutar un rato, no solos o con amigos, o incluso como ahora cada vez está online, y que pueden ser momentos pues muy, muy agradables, pero controlados y siempre fuera de lo que es nuestra realidad y nuestra responsabilidad como personas en el mundo en el que vivimos, y que es el que tenemos que gestionar y el que nos aporta realmente las grandes satisfacciones. El videojuego es
virtual. Igual que el videojuego es virtual, pues las situaciones del juego son virtuales. Las situaciones de nuestro día a día son las que de verdad nos recompensan y nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos y en el espacio en el que vivimos. Eso es, pues desde los que están en casa, pues espero que tus palabras, ¿no?, pues les hayan ayudado en cierta medida, sobre todo para quien tenga, ¿no?, esos adolescentes, esos niños en casa. Al final estos son pautas, ¿no?, que se pueden hacer de detectar, y bueno, que hay que disfrutar de la vida, y que eso que sea como un hobby, como bien has terminado diciendo, porque al fin y al cabo lo que nos vamos a llevar es lo que disfrutamos. Correcto, así como es. los que están a nuestro alrededor. Así es. Muy pues bien. nada, no te despido todavía, Javier, porque quiero que veamos juntos la predicción del tiempo, que como ya hemos notado las temperaturas han bajado y parece que tendremos lluvias. Pues no está mal, no está mal. Muy buenas noches. De cara a mañana en la provincia de Albacete tendremos intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución en zonas de montaña. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 29 grados de máxima en Albacete, 27 en Ellín y Tobarra, 26 en Albatana, 25 en Fuente Álamo y Ondura. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya lo han visto, esta es la previsión. Agosto terminará fresco y una potente dana llegará a España en el inicio de septiembre, con lluvias y un nuevo descenso térmico que afecta a la comarca de Campos de Ellín. ¿Qué te parece, Javier, que viene el fresquito? Por lo menos dormimos mejor. Bueno, sí, ya va tocando otra vez taparse, que se agradece, ¿no?, que se pueda tapar. Lo que hace falta es que no vengan lluvias grandes, que no dañen los campos y que, bueno, pues eso, que al final no estas danas que dice algunos que van llegando, que nos perdonen un poco, no vaya a ser que se estropee. Así es. Pues nada, ahora sí que me despido. Te agradezco muchísimo tu visita por aquí, por el plató de televisión Ellín. Muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto. Gracias a vosotros por acordaros de mí, encantado. Un placer, el placer es nuestro. Y nada, y esto es todo por hoy. Que pasen una fresquita noche. Nos vemos mañana.